Mis criaturitas del Señor, ¿cómo están? Nos toca ahora topar un tema que se llama ordenar los números decimales por comparación. Bienvenidos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Hola mis muchachos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tema que nos corresponde hablar el día de hoy. Tiene que ver con ordenar números decimales por comparación. Ese tema está en el libro de matemática para sexto nivel de Prolipa. Bienvenidos, vamos a trabajar directamente con esto. Usted va a recordar hasta que se abra la pantalla, va a recordar con un par de conceptos muy básicos. El primero tiene que ver con esto. Usted ya sabe, porque está en sexto nivel, el orden de menor a mayor de los números. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el 0 es menor que el 1 es menor que 2, el 2 es menor que 3 y así nos vamos hacia adelante. Eso usted ya lo sabe, ya tiene usted en mente cómo funciona, ¿no? O viceversa. Sabemos, por ejemplo, si lo enumeramos o le ordenamos de mayor a menor, sabemos que el 9 es mayor que el 8 es mayor que el 7 es mayor que el 6 y así hasta llegar al 0. Esta es la base para entender cómo se ordenan los números decimales. Por ejemplo, aquí tenemos este siguiente ejemplo en el cual se pide ordenar de menor a mayor los siguientes números decimales. La pregunta cuchicuchis, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me muevo? No te preocupes, esto es fácil, no es complicado. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nos están pidiendo ordenar de menor a mayor. Si usted se fija en los números que tenemos aquí, es fácil identificar cuál es el número mayor de todos, ¿sí? En este caso vemos que el número mayor de todos tiene que ver con esto. Vamos a sacar el 11, y pico. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos 1, 2 y 3 números que empiezan con el número entero 11 y cada número tiene decimales, ¿sí? Digamos, serían los tres números más pequeñitos o los menores de toda esta tabla que se les pone. Ahora bien, ¿cómo se le ordena de menor a mayor? Ya sabemos que los tres números en este caso tienen 11, no podemos a dónde ir. La alternativa o la sugerencia que se les da es, nos vamos a centrar en la columna de los décimos. Aquí está la columna de los décimos, aquí está la columna de los décimos y aquí también está la columna de los décimos. En este caso, tenemos 5 décimos, 7 décimos, 9 décimos. La pregunta es, entre el 5, el 7 y el 9, ¿cuál es el menor? Algunos ya dirán que es el 5. Por lo tanto, este es el número menor de todos. Ya tenemos este. Vamos al siguiente. Escogemos entre el 7 y el 9 y preguntamos, ¿cuál es menor? Ok, el 7. Por lo tanto, pasa acá el número. Ya tenemos ordenado y nos queda el 11,9. Seguimos ordenando de menor a mayor. Viene el grupo de los 12, yo le había sacado en esta parte donde le voy a señalar, le había sacado los números que empiezan con 12. Están 1, 2, 3, 4. Y hacemos el mismo procedimiento. Nos centramos en la parte de la fila de los décimos, que es aquí, aquí, aquí y aquí. Y pregunto, ¿cuál de estos cuatro números, entre el 2, el 4, el 3 y el 0, es el menor? Obviamente es el 0, entonces va 12,01. Nos quedan estos tres, entre el 2, el 4 y el 3. Iría 12,23. Nos queda entre el 4 y el 3. ¿Cuál es el siguiente? 12,35 y nos queda 12,40.
Y finalmente, el último número en ordenar es 13,25. Esta es una técnica fácil para poder ordenar los números decimales, ¿sí? Algunas personas de pronto pueden incluso hacer de otra forma. Dicen, profe, yo más bien veo que aquí está el 23, el 40, el 35 y el 1, el 01, y lo ordeno del menor al mayor. Alguien puede decir, el menor es el 01, luego viene el 23, luego viene el 35 y el 40. Se puede hacer eso, pero fíjese en el caso de acá arriba. Aquí, si usted no presta atención, mire lo que pasa. Tenemos el 9, 58, 72. Algunos pueden confundir esto, ¿sí? Entonces, hasta que usted vaya tomando experticia en este manejo de los números, yo le sugiero que primero vaya trabajando con la columna de los décimos. Si hubiera que los décimos también se repiten en el mismo número, pasa a la fila de los centésimos, que son, en este caso, el 8 y el 2. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a hacer los mismos números ordenando de mayor a menor. Entonces, aquí los números que tenemos, los números enteros están el 12, el 11 y por aquí tenemos el 13. Sabemos que obviamente este es el número mayor, porque el 13 es mayor que el 12 y mayor que el 11. Eso ya sabemos. Pero ahora nos toca ordenar todos los que se escriben 12, entonces esos números yo los saqué acá y hagamos con la técnica de la columna de los décimos, hacer el mismo procedimiento. Ahora preguntamos al revés. Tenemos aquí el 2, el 4, el 3 y el 0. ¿Cuál de estos números es mayor? Y obviamente es este. Por lo tanto, ya baja acá. Nos queda este de aquí, este de acá y este de aquí. En otras palabras, juega el 2, el 3 y el 0. Entonces, iría 12,35. El siguiente número menor es este, 12,23. Y termina el 0. ¿Sí? Fíjese que estamos solamente trabajando la columna de los décimos. Luego les anoto acá los números que son 11, aquí lo tenemos y hacemos el mismo procedimiento. Nos fijamos solo en la columna de los décimos. ¿Sí? Tomar en cuenta que este es un décimo. Entre el 5, el 7 y el 9, ¿cuál es el mayor? Por lo tanto, queda 11,9. 11,72 y 11,5. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es lo que yo le decía. Algunos pueden decir, vea, profe, yo tengo el 58, el 72 y el 9, y entonces es más fácil darme cuenta que el mayor es el 11,72, el 11,58 y luego el 11,9. Ese es un error. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando en la columna de los décimos, ¿sí? Por esa razón es bueno trabajar columna por columna. Bueno, entonces nos queda indicarles ahora algo que yo quiero indicarles directamente en el libro de matemática y que tiene que ver con unos ejemplos que aquí nos pone. Aquí ya tenemos problemas que son directamente de la vida diaria. En el ejemplo, no vamos a hacer todos, simplemente hacemos algunos para que usted tenga una idea. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 dice, en una tabla se registra el gasto de 3 hermanos en una feria artesanal realizada en la mitad del mundo. Han participado Patricio, Luis y Liliana. La pregunta es, ¿quién gastó menos? Aquí tenemos los 3 valores. Entonces, la pregunta es, ¿quién de los 3 gastó menos? Si usted se fija, está repetido el número 245. Ahí entonces no hay cómo hacer nada. Entonces vamos a trabajar en la columna de los décimos, que en este caso es el 2, el 4 y el 2.
Vamos a fijarnos aquí. Nos está diciendo cuál es el menor valor, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta entre este 2 y este 4, sabemos que el 2 es menor al 4. Por lo pronto, Luis no participa porque tiene el valor más alto. Y lo que nos está pidiendo el problema es quién gastó menos o quién tiene el menor valor. Si se fija entre el valor de Patricio y Liliana, la columna de los décimos tiene el mismo número. Cuando esto sucede y no podemos hacer nada, nos vamos a la columna de los centésimos, es decir, el número que está al lado derecho. En este caso es el 4 y en este caso es el 7. Y hacemos la pregunta, ¿el 4 es menor a 7? La respuesta es sí. Por lo tanto, la respuesta aquí es que Patricio es la persona que ha gastado menos. Este es el valor mínimo con respecto a estos dos. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos acá este, que dice, los tiempos de una carrera de atletismo se registran en una tabla. Aquí tenemos la tabla. ¿Quién fue la ganadora? Quiere decir, ¿quién es la persona que hizo el menor tiempo posible? Verifiquemos. Los números enteros son iguales, los que estoy señalando con el mouse, no podemos hacer nada. Vamos a la columna de los décimos. Aquí tenemos 3 y tenemos 3. No podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que irnos a la columna de los centésimos. Como estamos buscando el menor número posible, tenemos el 6, el 8 y el 4. Y preguntamos, de estos tres números de los centésimos, ¿cuál es el más chiquito? Ajá, supongo que tú dijiste el 4. Por lo tanto, la respuesta es Viviana, con 20,34. Este es el valor más corto de tiempo en la carrera. Y vamos a terminar con este de aquí. Yo creo que con esto usted ya queda más claro cómo funciona el orden en los números decimales. Dice, 3 amigos ahorran para viajar en vacaciones. Elsa ahorra 82,23, Martín 82,05 y Paulo 82,20. ¿Quién ahorró más dinero? En otras palabras, ¿quién tiene más dinero? Fijémonos, la parte de los enteros es 82. No podemos hacer nada con eso. La parte de los decimales, vamos bien, de los décimos, perdón. Aquí tenemos como décimo el 2 y el 0. Como estamos diciendo cuál es el que ahorró más, el que tiene el valor más grande, obviamente este de aquí, el que corresponde a Martín, ya no participa. Se queda solamente entre Elsa y Paul. Fijémonos que entre Elsa y Paul, la columna de los décimos es exactamente igual, 2 aquí, 2 acá. Tenemos que acudir a los centésimos. Entre el 0 y el 3, ¿cuál de los dos valores es el más grande? Bingo, lo atinaste, es el 3. Por lo tanto, la respuesta es Elsa. Elsa ahorró más dinero con $82,23. Espero que esta explicación te quede más claro.